Hola a todos, aquí Z-Dolph. Hoy día les traigo una entrevista que le hice al campeón mundial de las artes marciales, Mr. Satan Z. Su canal estará en la descripción, sin más que decir, comencemos. Número 1, ¿qué fue lo que te motivó a subir contenido a tu canal? Muchas gracias por la entrevista, Z-Dolph. Originalmente, mi canal no estaba enfocado hacia ningún tipo de videos, sino más bien a lo que me gustara subir. Podía variar desde videos de música editados, o cosas graciosas. Posteriormente tuve la idea de subir videos de cosas interesantes sobre el mundo en general. Una especie de tops de todo lo que se me viniera a la mente. Número 2, ¿de qué país eres? Soy de México, específicamente de la Ciudad de México. Número 3, ¿cuál es tu género musical preferido? Soy una persona de gustos musicales variados. Mis géneros favoritos van desde la música clásica y New Age, hasta la música trance, metal gótico, un poco de rock y pop. Número 4, ¿qué series de anime te gustan? Dragon Ball ha sido sin dudas mi anime favorito, pero también he disfrutado de Pokémon, Samurai X, Yamazaki, Evangelion, entre otros. Número 5, ¿cómo fue que iniciaste con el tema de las teorías de Dragon Ball? Realmente mi inspiración nació desde que era pequeño, y me preguntaba cómo serían las cosas si algunos eventos hubieran sido diferentes. No solo lo hago con Dragon Ball, sino también con otras situaciones de la vida. No soy la persona del hubiera, sino que considero este tipo de videos como un ejercicio mental de lógica muy sano que todos podemos hacer. Como dato curioso, me habría gustado que en algún momento Goku y Bardock se hubieran encontrado, algo así como lo sucedido en el juego Shin Budokai. Número 6, ¿crees que Dragon Ball Super va por un buen camino ahora? ¿O hay algo que deberían agregarle? Como lo mencioné en mi más reciente video sobre ¿qué le pasó a Goku? Pienso que Dragon Ball Super va por buen camino. Sin embargo, creo que la personalidad de Goku ha sido modificada para encajar un poco mejor en un público infantil. Los que seguimos a Dragon Ball desde niños, hemos sido colocados en segundo plano. Por ende, los que ya estábamos acostumbrados a las violentas peleas como las de Goku contra Piccolo o Freezer, nos ha caído de peso la falta de violencia y sangre en la serie. Número 7, ¿por qué elegiste el nombre de usuario que tienes? Mr. Satan es un personaje que de cierto modo encuentro carismático. Es el sujeto que, a pesar de su falta de habilidades, claro, comparadas con las de los guerreros Z, ya que él en sí es muy fuerte, siempre prevalece. Ha sido atacado por Majin Buu y por el dragón de una estrella, y ha salido avante. No obstante, no tenía planeado ese nombre, ya que mi canal no estaba enfocado en Dragon Ball. Simplemente fue algo que se me ocurrió, y la Z de Mr. Satan Z es precisamente por Dragon Ball Z. Número 8, ¿algún video que te hayas arrepentido de subir? Sí, posiblemente el video donde hablo sobre la predicción que había hecho entre la pelea de Frost contra Goku. Di tremendos spoilers que muchos de mis visitantes y suscriptores no estuvieron muy contentos. Número 9, ¿ves contenido de otros youtubers? ¿Cómo cuáles? Definitivamente. Puedo ver videos tuyos, de Anzu, de Dani Juárez, pero también veo de otros canales como Visos, Dorkly, Smosh, Proyecto Paranormal. Realmente YouTube es una de mis principales fuentes de ocio y entretenimiento, pero también de conocimiento. Número 10, ¿qué opinas de los que hacen teorías de Dragon Ball actualmente? ¿Consideras que en parte se han inspirado en ti? Creo que todas las personas que hacen teorías sobre Dragon Ball tienen, no solo el derecho de hacerlas, sino incluso reinventar sus teorías basados en otras. No me molestaría que alguien se basara en una teoría mía y que cambiara algo que no les pareció, obviamente con sus propios estilos. Creo que sí hay algunas personas que se han inspirado en mis teorías, pero siendo sincero, algunas de mis teorías se han inspirado en las de usuarios tanto famosos, como desde el youtuber con 4 o 5 suscriptores. Yo no fui el primero, ni seré el último en hacerlas, pero siempre me han parecido algo bastante interesante. Número 11, ¿has querido que algunos personajes de Dragon Ball cambiaran de parecer? Creo que esta pregunta daría como para un video entero, ¿viste? Ya me has inspirado a hacer un video. Creo que uno de los personajes a quien le daría un giro a su personalidad sería Gohan. Durante la saga de Cell, y después de transformarse en Super Saiyajin 2, se convirtió en uno de los personajes más poderosos y populares de todo Dragon Ball. Es una pena que últimamente, este se haya convertido en un personaje inactivo, teniendo tanto potencial por ser un Saiyajin. Número 12, ¿qué pensabas acerca de tu canal cuando empezaste hasta ahora? Sé lo que en algún momento todos los canales con 1 o 2 suscriptores piensan.
que nunca llegaría a tener muchos suscriptores, pero después pensé que hasta el más grande youtuber del mundo comenzó como tú y yo, es decir, con 0 suscriptores y 0 videos. Era consciente de que mis primeros videos tendrían 30 o 40 visitas, pero en mi opinión, la única clave que existe en YouTube es la constancia, y fijarte una meta sobre lo que quieres hacer en YouTube. La prueba es que, durante los primeros 6 años de mi canal solo llegué a tener 300 suscriptores como máximo, pero cuando me fijé una meta sobre los temas que hablaría, las herramientas que usaría, y la constancia con la que subiría los videos, fue entonces que mi canal despegó. Agradezco mucho tu entrevista, y mando saludos a todos mis suscriptores, a tus suscriptores y a todos aquellos que siguen Dragon Ball. Hasta pronto. Bien, esas fueron todas las preguntas y respuestas de la entrevista. Muchas gracias por responderlas. Por mi parte, les recomiendo pasarse por el canal de Mr. Satan Z, hace buenas teorías, análisis, entre otras cosas sobre Dragon Ball. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si Vegeta hubiera obtenido la vida eterna? ¿Cómo vencer a un inmortal? Entre otros más que ustedes pueden encontrar en su canal. Así que no olviden que su canal estará en la descripción para que se suscriban. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.